Ok, pues como les decía, hay dos tipos de integrales. Una primera que es la que yo aquí llamo integral de trayectoria, o realmente, bueno, en algunos libros se llama integral de f a lo largo de la trayectoria de sigma, ¿ok? Y la segunda es una integral de línea. La integral de trayectoria es una integral, bueno, se define de esta manera, ¿ok? Y es una integral para funciones escalares. Es decir, f es una función que va de Rn en general a R solamente. ¿Ok? En el caso que vamos a considerar nosotros va a ser de R2 en R o de R3 en R. Esos dos casos son los únicos que vamos a considerar. ¿Ok? Pero esta definición es una definición que también se puede dar en el caso de funciones de n variables, para cualquier n natural. Ok, las integrales de trayectoria, como decía, son de esta forma, y pues lo que uno debe entender con respecto a la integral de trayectoria y a la de línea también, como vamos a ver después, es que uno tiene que saber cómo parametrizar la curva o la trayectoria a lo largo de la cual yo estoy estudiando la F. Ok, tengo una trayectoria o una curva, es simplemente una función que va de R, usualmente de un intervalo AB en R3. ¿Ok? Esto es una curva en R3. También las hay en R2 o en Rn en general. ¿Ok? La cuestión es, eh, si a uno, por ejemplo, no le dan la curva, uno debería buscar la forma de parametrizar esa curva. Es decir, uno debería buscar la forma de escribir la curva como una función que va de R en R3. ¿Okay? Y eso le va a permitir a uno saber cuáles son las coordenadas de esta curva, o sea, qué está devolviendo la curva, ¿okay? Cuál es la componente X, Y y Z del vector que devuelve la curva. Eso es importante porque en la integral, en la definición de integral de trayectoria o integral de línea también, que vamos a ver después, básicamente, claro, es una definición muy parecida a esta, aparece la función evaluada en la curva y la norma de la curva, de la derivada de la curva. Es decir, esto que está acá es la rapidez de la curva o la norma de la velocidad. ¿Ok? Entonces, por esta razón, si uno quiere hacer el cálculo de las integrales de trayectoria o de línea de forma directa, es decir, usando la definición, necesitamos conocer quién es la curva. Y eso significa necesitamos conocer al menos una parametrización de la curva. ¿Por qué digo al menos una parametrización de la curva? Bueno, porque como también es posible ver, una curva no tienes una única forma de parametrizarse. ¿Ok? Cuando yo hablo de una parametrización me refiero a una función de este tipo. O sea, yo tengo una curva, por ejemplo, una circunferencia o una elipse o una recta o un segmento o una línea poligonal, lo que sea. Eso yo debo poder parametrizar de esta manera. ¿Okay? Debo poder escribir a la curva, los puntos sobre esa curva como una función de R en R3. Eso es lo que yo estoy llamando una parametrización de la curva. En una función de, R3, de R en R3 que define o que me dice cómo son los puntos que están sobre esa curva. ¿Okay? Hay que notar también que si yo, por ejemplo, tengo una línea poligonal en donde o sea, tengo una línea, después tengo otra y voy así, puede ser que la curva o la parametrización de esta curva sea una función a trozos. ¿Okay? Y con eso realmente no hay problema, porque como vamos a ver, pues la integral posee la propiedad de que si es una función a trozos, imagínense que está definida entre a y a1 de una manera, después entre a1 y a2 de otra, a2 y a3 de otra, y así sucesivamente hasta llegar a b. Entonces lo que uno hace es simplemente explicar el intervalo en varias partes y esta integral la calcula como la integral entre a y a1, después la integral entre a y a2 y se la suma a la primera, la integral entre a2 y a3, después entre a3 y a4 y así, suma todas las integrales sobre todos esos intervalos, tal como uno hace integración en una variable. ¿Okay? Bueno,
Esto es lo que estaba comentando, que si la función es una función a trozos, una función no, Profe, sí, dígame. eh, yo solo logro ver como, no se ha visto como bien la imagen, solo logro ver como el Meet. O sea, no sé si está Déjeme, compartiendo un documento o ah, algo. ok, ok, déjame compartir nuevamente, porque sí, estaba compartiendo. Yo pensé que Yo pensé por un momento que era mi internet que no había cargado la imagen, pero no sale sino ahora sí, exacto. ahí sí están viendo. Sí. Ok, bueno, a lo que me estaba refiriendo era a esta integral, que es la integral de trayectoria. Si yo tengo una curva que va de R en R3, es una función de clase C1 significa que es eh, diferenciable, pero además las derivadas de primer orden son continuas. ¿Ok? Entonces, la integral de trayectoria de F sobre esa curva es simplemente esta integral. Se define como la integral entre A y B de F de sigma por la norma de sigma prima. ¿Okay? Esto que está acá, el AB es el intervalo en donde está definida la curva. Entonces yo decía que una parametrización de una curva, si yo tengo una circunferencia, una recta, lo que sea, la curva que sea, eh, es una función que me dice cómo son los puntos de la curva. Es esta sigma, es la parametrización de la curva. ¿Okay? Algunas veces hay algunos libros que usan una letra para denotar a la curva y una letra distinta para denotar una parametrización suya. Ok, entonces ustedes van a encontrar, por ejemplo, que aquí la gente, los autores del libro ponen la integral sobre gamma y resulta que gamma es sigma, es la curva, es la función que viene dada de esta manera. O sea, los denotan de manera distinta, pero porque una se refiere a la curva y la otra a la función que define esa curva. Lo que pasa es que esa función no es única. Esta sigma que está acá, como vamos a ver, no es única. ¿Ok? Entonces es importante que uno sepa cómo es la parametrización o una parametrización y con eso uno puede calcular esta integral. Algunas veces la integral se torna difícil de calcular, pero puede ser que con otra parametrización sea más sencilla de calcular. ¿Okay? Lo importante es que se define de esta manera, ¿ok? Y cuando uno tiene una función que está definida a trozos, lo que uno hace es simplemente, bueno, imagínense déjenme ver si están viendo aquí ahora el libro de notas, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, imagínense que usted tiene una curva, qué sé yo, que, no sé, una cosa así. Este es sigma, ¿ok? Pero sigma se compone por sigma 1, este pedazo, después sigma 2, aquí está sigma 3, después sigma 4 y sigma 5. Entonces, lo que uno hace para poder calcular la integral de trayectoria, esta integral de trayectoria sobre sigma de f, la notación es así, f de s, ¿ok? Lo que uno hace es simplemente calcular la integral sobre sigma 1 de f de s más la integral sobre sigma 2 y así sucesivamente hasta llegar a la última, ¿ok? Eh, sigma 5 en este caso. Si hubiesen más pedazos, bueno, sigo sumando hasta completar todos los pedazos. Eso es lo que dice esta observación. Entonces, lo que yo estaba diciendo acá hace un momento es eso, que si la curva puede ser que venga a trozos, puede ser que no sea totalmente de clase C1, porque fíjense que de clase C1 significaría que uno tiene diferenciabilidad, pero además de eso las derivadas continuas, y entonces hay suavidad en la curva. ¿Qué significa? Las funciones de clase C1 se les suelen llamar funciones suaves también, precisamente porque la representación, la gráfica de esa función, resulta que es una gráfica suave en el sentido de que no hay estos picos, no hay esos cortes bruscos para pasar al otro pedazo, sino que hay un recorrido suave de esa trayectoria, ¿ok? No hay esos cortes bruscos como pasa en las esquinas de esta curva que estoy dando allí, ¿ok? Pero si eso fuese así, si tuviésemos una función que no es suave completamente, sino suave a trozos, lo que hacemos es esto, sumar cada uno de los pedazos, ¿ok? Las integrales sobre cada uno de los pedazos.
Bueno, eh, como por ejemplo, fíjense, esta curva que está acá, déjenme ver si les muestro en GeoGebra cómo es esa curva. Esta curva es una hélice, así se le llama, ¿ok? Es una hélice, creo que algunos le llaman hélice recta. Ah, es la curva coseno de t, coseno de x, seno de x, x. Voy a poner esto un poco más lejos. Entonces, la cuestión es que esto es una hélice, es esta curva que viene así. ¿Ok? Bueno, entonces, a esa curva es a la que nos estamos refiriendo en este caso. ¿Qué es la integral de trayectoria? Esta integral de f de s, donde f es esta f que está acá. Bueno, según la definición, es esto que está acá, ¿no? Simplemente integro entre a y b, f lo evalúo en sigma en la curva y multiplico por la norma de sigma prima. Entonces, en este caso, eh, estamos calculando sigma prima, así que, bueno, tomamos esto, lo derivamos, ¿ok? Y me queda así, la derivada del coseno es seno, pero esto queda al cuadrado porque estamos hablando de la norma de ese vector, ¿sí? Cuando usted deriva esto que está acá, aquí va a quedar la derivada del coseno que es menos seno, la derivada del seno que es coseno y aquí 1. Y entonces queda la norma de ese vector es esto que está acá. Bueno, esto da raíz de 2, esa es la norma de sigma prima en este caso. Eso lo que quiere decir en particular es que la rapidez de esta curva, la rapidez con la que está siendo recorrida esta curva, es constante, ¿ok? Porque esta norma, la norma de la derivada, si yo tengo una curva, su derivada es su velocidad, ¿ok? Y la norma de la derivada es la rapidez. Entonces, en este caso particular, este raíz de 2 corresponde a la rapidez de la curva. Lo que está diciendo es que la curva está siendo recorrida con una rapidez constante, no así con una velocidad constante, ¿okay? Porque la velocidad es un vector y ese vector evidentemente conforme yo voy recorriendo esta curva, ese vector va cambiando de dirección, ¿okay? Va teniendo la misma longitud, que es raíz de 2, pero la dirección en la que está apuntando ese vector va cambiando constantemente. ¿Ok? Después, bueno, la definición dice la derivada de la integral de trayectoria que yo tengo que calcular esta sigma prima, que ya lo hice, calculo esto que está acá, f de sigma, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? F de sigma es simplemente en la coordenada x, yo coloco la coordenada x, en la coordenada x de la f coloco la coordenada x de la sigma, la coordenada y, la coordenada y de la sigma, y en la coordenada z, pues la coordenada z de la sigma. Eso es lo que hacemos acá. Eso da 1 más t cuadrado. Entonces, la integral de f de s sobre sigma, esta integral de trayectoria, va a ser la integral entre 0 y 2pi. Fíjense que 0 y 2pi es el intervalo donde está definida la curva, ¿ok? De la función f evaluada en sigma por la norma de sigma prima. O sea, de esto por esto. ¿Ok? Y eso con integración con respecto a t. Una vez que se tiene esto, pues ya el resto es directo, es simplemente una integración en una sola variable y se acabó. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Sí. Sí, Ok. profe. Bueno, otro ejemplo es el ejemplo que tiene que ver con la forma en que quedaría esta integral de trayectoria si yo estoy no en R3, sino en R2, ¿ok? Y cuando hago un cambio de variable a coordenadas polares, ¿ok? Entonces, suponemos que tengo una curva, la curva se escribe de esta manera, es decir, por ejemplo, la situación es que yo estoy con una cierta curva, ¿ok? Lo que pasa es que la curva depende, digamos, la curva depende de R y de tita, bueno, en este caso de ρ y de tita, pero a su vez ρ depende de tita, ¿ok? Entonces voy a tener ρ de tita
tita. Este es sigma que depende de esto. Y esto se le suele denotar cuando el cambio de variable es así. El cambio de variable al que me estoy refiriendo es el cambio de variable en coordenadas polares. ¿Ok? Si hacemos eh, x igual a rho coseno de tita, y igual a rho seno de tita, ¿ok? Con rho dependiendo de tita, podemos escribir la, por acá, podemos escribir a sigma, a, a la curva sigma, como esto que está acá, ¿sí? Como sigma, voy a poner así nada más, como sigma que depende solo de rho, ¿ok? Y eso se suele denotar, lo común es que se denote de la forma en que lo estoy denotando en la presentación. Esto suele denotarse como simplemente rho de tita, ¿sí? Esto que está acá, rho igual a rho de tita. Y tita está en un cierto intervalo, ¿ok? En ese caso, la integral de trayectoria viene dada de esta manera, ¿ok? Bueno, la razón por la que viene dada de esta manera, es decir, esto que está acá, esta integral, se reduce a lo que está acá, a esto otro. ¿Ok? Para ver que eso es así, bueno, simplemente aplicamos el cambio en coordenadas polares. Sí, el cambio en coordenadas polares es este. En ese caso tenemos eh, que dijimos que rho dependía de tita, el radio depende de tita. ¿Ok? Y entonces podemos escribir a sigma de esta manera. Esta es la sigma. ¿Ok? Sigma va a depender solamente de tita y va a escribirse como bueno, x, y como había dicho, sí, en realidad, bueno, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo como sigma de tita, así como está ya, igual a la coordenada x, que sería rho de tita, coseno de tita, y la coordenada y, que es rho de tita, seno de tita. ¿Ok? Entonces, en ese caso, tenemos que su derivada, la derivada es con respecto a la variable de la cual ella depende, que es tita. ¿Okay? La derivada, ¿quién va a ser? Bueno, aquí uso regla del producto. ¿Okay? Queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada, el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del segundo es menos n. Lo mismo en la coordenada y. ¿Okay? Eso es lo que va a aparecer dentro, en la norma de sigma prima. ¿Sí? Este sigma prima, al sacarle la norma a esto, resulta que es la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, y a eso le tomo la raíz. Cuando usted desarrolla eso, aparecen expresiones como esta, sí, esto que está acá, en donde tengo un factor común, y resulta que aquí tengo eh, este con este tiene factor común rho cuadrado y queda rho cuadrado por seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Entonces queda rho cuadrado. Y este con este queda un factor común rho, la derivada de rho con respecto a tita al cuadrado por coseno cuadrado más seno cuadrado, que también da 1. De manera que esta norma viene dada de esta manera. Y eso quiere decir pues, que, fíjense, la f, según la definición, la f hay que evaluarla en sigma. Eso es lo que estamos haciendo acá. F se evalúa en sigma, se integra en el intervalo donde está definida la sigma, que en este caso es tita 1 y tita 2, y se multiplica por la norma de sigma prima. Entonces, por ejemplo, esta es la fórmula que tenemos al final, ¿no? Al hacer esa sustitución. La sustitución de F evaluada en sigma multiplicado por la norma de sigma prima, que es lo que calculamos acá.
Entonces, como un ejemplo de esto, imagínense que la curva que tenemos es esta. Vamos a ver si podemos graficar esa curva en GeoGebra. Tengo eh, una cosa, rho igual a y igual a, sería básicamente esto. Uno, a ver si hay una forma de poner coordenadas polares. Bueno, no sé cómo graficar eso ya, después lo buscaré y ver cómo lo grafico. ¿Ok? Pero bueno, esta curva es una curva que viene dada de esta manera, de la manera en que habíamos dicho antes. El rho depende del tita, rho es un rho de tita y tita está en un cierto intervalo. Eso es lo que está pasando aquí. El rho depende de tita y tita está en el intervalo 0pi. ¿Ok? Entonces, para calcular la, en este caso nos piden la longitud de arco. Una cosa que no sé si el profesor se los dijo, pero cuando uno tiene, a ver si eso lo tengo acá. Cuando uno tiene eh, en esa integral de trayectoria, la longitud de arco acá, bueno, no lo veo. En esta integral de trayectoria, si esta f es 1, quedaría nada más norma de sigma prima. La integral entre a y b de la norma de sigma prima es la longitud de arco. ¿Ok? Esa es la observación esta que doy acá. Si f vale 1, tenemos la fórmula de la longitud de arco, que es cuando esto ya no estaría y quedaría solamente la integral entre a y b de la norma de sigma prima. ¿Ok? Esa integral es la que nos devuelve la longitud de la curva sigma. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, cuando me piden calcular la longitud de arco de C, la curva C dada de esta manera, lo que tengo que hacer es usar, como esta está dada en forma polar, ¿sí? La forma en que viene dada la curva es en forma polar, entonces yo tengo que usar esta representación para la integral de trayectoria. Solo que la f que vamos a considerar es f igual a 1 porque nos piden la longitud de arco. ¿Eso queda claro? No sé si el profesor les habló de eso. Sí, el profe dijo, explicó lo de la longitud de arco, la velocidad y todo eso. Ok, bien. Entonces, la fórmula que vamos a usar para resolver este ejemplo es esta misma, solo que esta f no aparece acá porque f vale 1 y la función constante evaluada en cualquier cosa sigue siendo 1, de manera que esto es 1. Y lo único que aparece en nuestra fórmula, en el integrando de esa fórmula, es esto. ¿Ok? Entonces usamos la fórmula anterior con f igual a 1. Por un lado, fíjense que, ¿qué es la fórmula anterior? La fórmula anterior sería esto que está acá. ¿Ok? La integral evidentemente va a ser entre 0 y pi, que es el intervalo donde está tita, ¿okay? Y vamos a integrar la función raíz cuadrada de esto, rho cuadrado más la derivada de rho con respecto a tita al cuadrado. Rho cuadrado es esto al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que tenemos acá. Por otro lado, cuando derivamos rho con respecto a tita, esto hay que derivarlo con respecto a tita porque rho depende de tita. Cuando derivamos rho con respecto a tita, eso da menos seno de tita. Eso es lo que tenemos aquí. Y si elevamos eso al cuadrado, pues eso da seno cuadrado de tita. Si le sumamos eso a esto, entonces queda esto que está acá. ¿Ok? Por supuesto, esto va a ser 1, con este 1 va a ser 2, y ya tenemos un factor común. Ahora, ese lo podemos escribir así, porque recuerden la fórmula, hay una fórmula de trigonométrica que, a ver, aquí lo que tenemos es que hay un par de fórmulas, no, pero la que me interesa es esta, que a ver, el coseno de alfa más beta es igual
a coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que si alfa y beta son ambos iguales a tita medios, ¿sí? Si alfa y beta son iguales ambos a tita medios, para ver eso es lo que necesito. mm, sí, vamos a poner simplemente alfa y beta iguales. Entonces tengo coseno de 2 alfa, eh, coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, ¿verdad? Y entonces esto yo lo puedo escribir como, esto es esto, ok, lo puedo escribir como coseno cuadrado de alfa menos 1 menos seno cuadrado de alfa. Y entonces tengo 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Ok, eso quiere decir que eh, coseno cuadrado de alfa es igual a 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. O lo que es lo mismo, este 2 lo puedo dejar de este lado. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo alfa es tita medios, resulta que 2 coseno cuadrado de tita medios es igual a 1 más coseno de tita. ¿Ok? Este 1 más coseno de tita que está acá se sustituye entonces por 2 coseno cuadrado de tita medios. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces queda 4 coseno cuadrado de tita medios que esto que está acá, fíjense, esto que está acá, según la fórmula que vamos a usar, hay que tomarle la raíz cuadrada, ¿verdad? Eso lo hacemos. Tomamos la longitud, entonces va a ser la integral de 0 a pi, el intervalo donde estábamos era 0 pi, de la raíz de lo que calculamos hace un momento. ¿Ok? Por supuesto, bueno, sale un 2 porque aquí era 4 que al tomarle la raíz devuelve este 2 y sale de la integral también. Y aquí le queda el módulo, realmente queda el módulo, porque recuerden que cuando uno tiene un número al cuadrado y le toma la raíz cuadrada, eso es el módulo del número. ¿Ok? No simplemente, uno no simplemente simplifica estas dos cosas, sino que queda el módulo. Eso es lo que hago acá. Lo que ocurre es, en este caso particular, que, bueno, cuando eh, yo estoy en el intervalo 0 pi, resulta que en el intervalo 0 pi, el coseno de tita medios va a ser positivo en una parte y negativo en otra parte. Va a ser positivo en la parte que va desde 0 a pi medios, ¿ok? Porque si usted va, el ángulo tita va de 0 a pi medios, resulta que aquí tita medios iría de 0 hasta pi, ¿ok? Eh, para ver, es así la cosa. Si tengo, perdón, va de 0 a, no, de hecho, no, no, de hecho esta parte aquí está mal, me parece que eso está mal. Quedemos hasta aquí, ¿ok? Aquí simplemente se elimina el módulo, de hecho esto está mal. Vamos a poner una resaltado ahí para decir que está mal. ¿Por qué me di cuenta de que eso está mal? Es porque fíjense qué pasa. Cuando tita va de 0 a pi, resulta que tita medios iría de 0 hasta pi medios. Y en 0 pi medios el coseno es positivo, de manera que ese módulo simplemente se elimina y ya está. ¿Ok? Es decir, aquí lo que deberíamos tener es una observación acá, es que la integral de 0 a pi del módulo del coseno de tita medios es la integral de 0 a pi de el coseno de tita medios. Simplemente se le quita el módulo y ya está, porque el coseno es positivo en ese intervalo. ¿Ok? Y bueno, nada, se integra y ya está. La integral del coseno es el seno, y entonces esto da 2 seno de tita medios entre 0 y pi. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, Sí. entonces, nada, evaluar y ya está. En pi medios
da 1 y en 0 da 0. Entonces esto queda 2. Esta cuenta que yo coloqué acá está mal. ¿Ok? Bueno, aquí faltó por un 2, ¿no? Faltó colocar el 2 aquí, entonces, y el 2 acá. Entonces aquí sería 4 y aquí 4 también. Bueno, por alguna razón pues se llegó al mismo valor acá, pero el razonamiento que tenemos aquí es incorrecto. Bueno, la cuestión es que en el caso, en cualquiera de los casos, realmente en cualquiera de los casos, uno usa esta definición, ¿ok? En el caso particular en el que estamos con una forma polar de la curva, es mejor usar directamente la fórmula que se obtuvo acá, porque eso reduce el trabajo que hay que hacer. Se puede usar la fórmula con la que dimos la definición, pero si usamos esto, eso reduce el trabajo que hay que hacer. Bien, ok. Bueno, esto me lo voy a pasar porque lo que dice acá básicamente es que la función, una forma de, una aplicación que tiene esta integral de trayectoria cuando la función es no negativa, es que ella se puede pensar como el área de una valla, ¿sí? El área de una valla, el área de una de las partes de la valla. ¿Ok? Si esta curva, por ejemplo, si usted tiene la curva arriba, ¿sí? De la valla, es el borde superior de la valla, esa es la curva. Ok, entonces, mejor dicho, el borde inferior es la curva y el borde superior, la altura, viene representada por medio de esta función. Ok, entonces, cuando usted calcula esta integral de trayectoria, lo que hace es calcular el área de uno de los lados de la valla. Ok, entonces, eh, por ejemplo, si a uno le piden calcular el área de ambos lados de esta valla, okay, cuya base es la imagen de esta trayectoria, esa sería la curva que estamos considerando y la altura viene dada por esta función, entonces lo que hay que hacer es, bueno, como la integral de trayectoria da el área de una sola parte de las de- fíjense que esta curva, la sigma es solamente de aquí hasta acá, el primer cuadrante, ¿ok? La otra parte de atrás es igual, solo que la curva se está dando solamente en el primer cuadrante. Entonces, como la integral de trayectoria calcula el área de esta parte frontal de la valla solamente una vez, entonces para calcular el área de toda la valla, tenemos que calcular esta adelante, la de atrás y las otras del otro lado. Y serían 4 en total, por eso dice acá que debemos multiplicar por 4. Pero finalmente lo que hay que hacer es calcular la integral de esta función sobre esta curva. ¿Okay? En el intervalo que corresponda acá. ¿Okay? El intervalo aquí va a ser 0 pi medios nada más porque vamos a considerar solo el primer cuadrante. ¿Okay? Entonces, nada, se calcula eso. La, para calcular la integral de trayectoria, debemos calcular sigma prima por la fórmula, debemos calcular su norma, ¿sí? Este sigma prima, derivar esto, pues da 90 menos 90 coseno cuadrado por seno de t. Este va a ser 90 seno cuadrado por coseno de t. Y entonces su norma va a venir de esta forma. Ok, saquen la cuenta para que vean. Es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Hay un factor común ahí que pueden sacar, hay un cuadrado que va a quedar y entonces toman los módulos y ya toman las raíces de ese cuadrado y va a resultar esto. La raíz cuadrada del cuadrado ese. Okay. Aquí entonces el área va a venir dada con 4 veces, que era 4 por la integral de esta función, la integral de esa función sobre sigma. Okay. Y la integral de esa función sobre sigma es la función, esto que está acá es la función, esta función evaluada en sigma. Bueno, en este caso no es sigma, esto se llama rho.
¿ok? La función evaluada en la curva, en ρ en este caso, es esto, este componente y la coloco acá y por eso me queda así, ¿ok? 1 más y sobre 3 sería 1 más esto sobre 3, ¿ok? Eso multiplicado por la norma de sigma prima, por esto que está acá. Y después lo que queda es simplemente hacer una integral en una sola variable, ¿ok? Ahí lo que hice fue simplificar un poco y al final queda la integral en una sola variable y se evalúa y ya está, ¿ok? Esa es el área de toda la valla. Eso con respecto a integrales de trayectoria, ¿no? Entonces la integral de trayectoria, cosa importante con respecto a la integral de trayectoria es que simplemente necesito saber cuál es la curva, cuál es su parametrización, el intervalo donde esta parametrización está definida y bueno, por supuesto la función que voy a integrar. ¿Ok? Si la función estuviese definida a trozos, entonces tendríamos que picar el intervalo en tantas partes como sea necesario. Bueno, vamos a hacer una de estas ahorita que veamos los integrales de línea. Estas no son integrales de trayectoria, sino integrales de línea, ¿no? La integral de línea tiene que ver, en cambio, con una integral de una función vectorial. Aquí la función, hasta ahora, lo que hemos visto es que la función que hemos considerado para integrales de trayectoria son funciones escalares, es decir, son funciones que devuelven números. En este caso, de R3 en R o puede ser de R2 en R. En general, como dije, puede ser de Rn en R también y se definen integrales de trayectoria en más variables, pero no la vamos a considerar, solamente estas. Ok, hagan ustedes estos ejercicios. O sea, básicamente aquí lo que hay que hacer es la integral entre 0 y 2pi en esta parte A, por ejemplo, integrar entre 0 y 2pi de la función esta evaluado en esto que está acá y multiplicado por sigma prima, ¿sí? Igual acá, pero lo que pasa es que ahora la función es coseno de z, y eso quiere decir que aquí en z voy a sustituir la coordenada z de la curva. ¿Okay? La integral va a ser, como dice que sigma es como en la parte A, va a ser también entre 0 y 2pi y va a ser esta misma curva. Bueno, el resto es similar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos en donde lo que tengo es una curva que no me la dan explícitamente, pero me dicen cómo es. Mm, Bueno, traten de hacer ustedes estos ejercicios, ¿ok? Yo voy a pasar de una vez a la parte de integral de línea, ¿ok? La integral de línea, a diferencia de la integral de trayectoria, es que primero, ahora la función es una función vectorial, ¿ok? Ya no es una función que devuelve números, sino que es una función que devuelve vectores. La curva sigue siendo igual que antes, una curva de AB en R3, una curva de clase C1 o C1 a trozos, ¿ok? Y bueno, su integral de línea, pero la integral de línea de f sobre sigma, fíjense que se denota antes denotábamos la integral de trayectoria así como la integral de f de s, ¿sí? Fíjense que era f de s. Ahora la integral de línea se denota como la integral de f punto de s. Este punto acá lo que implica o lo que es lo que diferencia esta notación de la anterior, ¿ok? Tenemos que, cuando aparezca este punto, vamos a entender que estamos hablando de una integral de línea y no una integral de trayectoria. ¿Okay? Entonces, eso se define como una integral entre A y B también. A y B el mismo intervalo donde está definido la curva. Y el f, fíjense que tenemos otra vez f evaluado en sigma, pero ahora esto es un producto punto con sigma prima. ¿Ok? Se hace un producto punto con sigma prima. Esa es la diferencia que tenemos ahora. Va a arrojar este resultado igual que antes, va a arrojar un número. ¿Okay? A pesar de que la función es una función que devuelve vectores, cuando yo hago este producto punto acá, eso se transforma en un número. Y al integrar eso, pues va a ser, o sea, lo que quiero decir, esto depende de una variable t nada más, pero para cada t eso devuelve un número. Entonces eso va a resultar, esta integral va a resultar ser eh, un número también. ¿Okay? Como les comentaba, pues no hace falta que la función sea
de clase C1 completa en todo el intervalo, sino que puede que sea de clase C1 a trozos. Y en ese caso, lo que uno hace es también picar el intervalo en tantas partes como sea necesario. Ya después vamos a ver eso, un ejemplo, para calcular la integral sobre toda la curva. ¿Ok? Bueno, otra vez estamos con esta situación, con esta curva que es la hélice y esta es mi función. Fíjense que es una función que devuelve vectores. Entonces, según la definición, lo que tengo que hacer para calcular esta integral de línea es evaluar f en sigma, y quedaría así. Así que lo que hago es, aquí coloco la coordenada x en sigma, después la coordenada y y la coordenada z, las voy colocando donde tenga que colocarlas, donde sea que aparezcan x, y y z respectivamente, y eso me va a devolver f de sigma de t. Calculo sigma prima, ¿sí? Sigma prima, fíjense que es, como sigma es un vector, bueno, sigma prima también va a devolver un vector, ¿ok? La primera coordenada de sigma prima es la derivada de este, la segunda coordenada es la derivada del coseno y la tercera coordenada es la derivada de t. Por eso aparece coseno en la coordenada x, en la coordenada y, menos seno en la coordenada j y 1 en la coordenada k, ¿ok? Hago mi producto punto. El producto punto es este con este, más este, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero, ¿ok? Entonces, eso es el producto punto que, bueno, en este caso va a ser solamente t porque estos dos se eliminan, ¿ok? De modo que integrar f sobre sigma, hacer esta integral de línea, no es más que integrar esta función f de sigma de t punto sigma prima en el intervalo AB. En este caso, el intervalo 0, 2pi, que está aquí arriba. ¿Ok? Entonces, me toca integrar t entre 0 y 2pi y eso da 2pi cuadrado. Eso es todo lo que es. Una vez que uno tiene la integral de línea, pues ya no hay mucho más que hacer, sino integrar y ya está. Ok, o sea, una vez que tú tienes la función, toca integrar eso. Lo que pasa es que esa función algunas veces puede ser difícil y muchas veces imposible de calcular. Ahora, ¿cómo se hace en esos casos? Hay alternativas para calcular estas integrales. Ok, una alternativa es, una primera alternativa es eh, usar una reparametrización de la curva. Eso podría ayudar. Y una segunda alternativa es usar lo que van a ver después, que es el teorema, después de que vean integrales dobles, van a ver la conexión que hay entre integrales dobles e integrales de línea. Okay, esa conexión viene dada por medio del teorema de Green. Ya después verán a qué me refiero. Pero bueno, en principio lo que tenemos es la definición, ok, esta definición que está acá, y hasta ahora no tenemos más que esta herramienta para calcular integrales de línea, la definición misma, ok. Una cosa interesante, porque, bueno, fíjense que en el caso de estos ejercicios, cuando el profesor coloca, calcula esta integral de línea donde C es tal cosa, o calcula esta otra donde C es tal cosa y así, la integral viene, representa, esta integral está denotada de una manera distinta a la que la hemos denotado acá, ¿ok? A esta notación. Es importante entonces saber qué significa esta notación, ¿ok? Esa notación no es más que una forma alternativa de escribir la integral de línea, de denotar la integral de línea. Esta notación es esta que está acá, que estoy resaltando, y no es más que, eso no es más, el significado de eso no es más que el siguiente. Fíjense, esto que está acá, f, recuerden que es una función vectorial, entonces tiene tres, en el caso de que estemos en R3, tiene tres componentes, si estuviéramos en R2 tendría dos componentes. ¿Okay? Lo mismo que sigma, sigma es una función que depende de t, va de r en R3 y entonces devuelve un vector de tres coordenadas. Si estuviéramos en R2 devolvería un vector de dos coordenadas. ¿Okay? Entonces, según esto, esta integral de línea va a ser la integral entre a y b, ¿sí? De este producto. ¿Ok? Este producto punto, fíjense que si este es f y este es sigma prima, el producto punto va a ser f1 por x, la derivada de x, f2 por la derivada de y f3 por la derivada de z.
que es lo que está acá, y se suma todo eso, ese es el producto punto, ¿sí? Ahora, eso significa que esta integral de línea se puede calcular o se escribe de esta manera. Si uno piensa por un momento, de una manera un poco informal ciertamente, pero piensa por un momento que yo puedo simplificar esto con estos, entonces yo podría, al simplificar eso, podría escribir la integral de A hasta B de F1 de X, de F2 de Y y de F3 de Z. ¿Sí? Entonces, si eh, pudiéramos hacer eso, entonces la forma de escribir la integral es esta. ¿Ok? De manera que la situación es que acá el que acompaña a X es la componente 1 de la función f que estoy integrando, el que acompaña a Y es la componente 2 y el que acompaña a Z es la componente 3 de esa función. Este de X que aparece acá corresponde a la derivada de la curva con respecto a T. El de Y es la derivada de la curva con respecto a T y el de Z es la derivada de la curva de la tercera componente con respecto a T. ¿Okay? Por ejemplo, para dejar más claro cómo calculamos la integral de línea cuando tenemos esta notación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar esta integral de línea con esta cifra. ¿Okay? Entonces, fíjense, acá, según esto, lo que debemos hacer es tomar y, que es la coordenada, perdón, una cosa más acá, antes de seguir. Estas que están acá, recuerden, una cosa que no dije aquí, pero que está expresada en esta igualdad, es que la f se evalúa en sigma. ¿Okay? Eso quiere decir que aquí esta F1 está evaluada en sigma, F2 también y F3 también. Lo mismo pasa en esta última expresión que está acá. De manera que F1 va a estar evaluado en toda esta curva. F2 y F3 también. Entonces, cuando aquí yo tengo esta, que es F1, y esta es mi curva, entonces yo tengo que tomar este F1 que es Y y evaluarla en la curva. Y eso significa que como la tengo que evaluar en la curva, la componente Y de la curva es la que va a estar sustituida acá. ¿Ok? Eso es lo que significa este Y aquí. Y el de X, multiplicarlo por dx significa que yo debo tomar, según la fórmula que tengo acá, que yo debo tomar la coordenada X de la curva y derivarlo con respecto a t. Eso es lo que viene acompañando al y, ¿sí? De manera que este y va a quedar multiplicado por la derivada de la curva con respecto a t. Esa derivada de la curva con respecto a t corresponde a la derivada de esta primera componente con respecto a t. ¿Okay? En el segundo término queda x por dy, de manera que vamos a tener la coordenada x de la curva por la derivada de la componente y de la curva. ¿Ok? Más z, z es la componente z de la curva que esté por la derivada de la componente z. Y la derivada de la componente z corresponde a derivar t con respecto a t. ¿Ok? Y eso, bueno, de t. ¿Ok? Eso es lo que significa esto. Ya después se deriva, se hacen las correspondientes sumas que haya que hacer y se integra. ¿Ok? Pero lo que quería comentar es que acá, cuando yo tengo este y, ese y lo que significa es que debo tomar la coordenada y de la curva y ponerlo allí. Y de x corresponde a la coordenada x de la curva y derivarlo con respecto a t, a la variable de la cual dependa la curva, ¿no? En este caso es t, pero podría ser tita o podría ser cualquier otra cosa que el nombre que yo le dé. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Eso está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a hacer este otro para que vean. En este caso, tenemos x cuadrado de x más xy de y más de z sobre esta curva. La curva es una curva que va de 0 a 1 en R3, definida de esta manera. Entonces esto acá va a quedar así, x cuadrado, que sería t cuadrado, por dx, la derivada de x con respecto a t, que sería 1. Entonces queda x cuadrado por 1. ¿Sí? Después queda x por y por dy. Y el de z lo desecho porque de z, derivar z con respecto a t, el de z va a ser 0. ¿Ok? Entonces queda nada más esto, x cuadrado, que es t cuadrado por dy, que sería t cuadrado, más
X por Y sería T al cubo por de Y, y de Y es 2T. Entonces T al cubo por 2T, este es 2T a la 4. Eso se integra y ya está. ¿Ok? Bien, vamos a hacer uno más acá. Y ahorita hacemos uno de los libros, la guía. Tenemos esta sigma. Sigma es X, la coordenada de X, la sigma es coseno cubo de X, la coordenada de Y seno cubo, y la coordenada Z es tita. ¿Ok? Y tita está entre 0 y 2pi. Este es el intervalo donde vamos a integrar. La curva viene dada por coseno cubo, seno cubo, tita. O sea, son las tres componentes. ¿Ok? Me piden calcular esta integral de línea. ¿Ok? Esa integral de línea, pues según lo que hemos dicho hasta ahora, aquí tengo que colocar seno de z y multiplicarlo por dx, pero fíjense que ese dx corresponde a esto. ¿Ok? Aquí tengo que colocar coseno de z, coseno del tita, entonces aquí seno de tita también, coseno de tita, por dy, y dy es esto, la derivada de y con respecto a tita. Y aquí tengo que colocar x por y, que sería este por este, elevarlo a un tercio y multiplicarlo por dz, que la derivada de z es 1. ¿Ok? De z con respecto a tita. Entonces queda así. Queda coseno cubo, ¿sí? Perdón, seno de tita, perdón, seno de tita por dx. Seno de tita por dx sería seno de tita por esto. Y eso va a dar menos 3 coseno cuadrado, seno cuadrado. Más coseno de tita por dy. Coseno de tita por esto va a ser 3 seno cuadrado coseno cuadrado. Queda esto. Y menos xy a la un tercio. Xy a la un tercio sería este por este a la un tercio, sería coseno por seno nada más, por de tita, por de z, que es 1. ¿Ok? Y todo eso de tita. Bueno, evidentemente esto se elimina y queda solamente integrar esto, con el menos que sale de la integral, y ya después es simplemente integrar y evaluar. ¿Ok? Sí, profe. Chévere. Bien, vamos a ver. Ok, vamos a hacer uno de la guía. Por ejemplo, eh, vamos a tomar un recorte acá y poner eso. Bueno, esa parte de arriba era, no sé cómo llamarle, garabato, ¿será? Esa parte que estaba tratando de explicar algunas cosas. Vamos a ver este primer ejemplo acá en las notas. Bien, tenemos esta integral de línea donde C es el segmento de recta que une, estamos en R2 en este caso, fíjense, que une al punto 00 con el punto 34. Vamos a tratar de dibujar eso acá. Bien, por aquí tengo, poner ese segmento de recta, ¿sí? Algo así. Aquí está el punto 34, este es el 00. Este es el punto A, entonces, y este es el punto B. Ok, bueno, fíjense que cuando uno tiene en R2, la cosa no es tan complicada, ¿no? Pero podríamos hacerlo de una forma general, de la siguiente manera. Fíjense, si uno tiene, eh, si tenemos dos puntos en general, esto pasa no solo en R2, sino en R3 y en cualquier Rn. Si tenemos dos puntos, P y Q, voy a llamar P y Q, eh, la recta o el segmento de recta que va desde P hasta Q,
siempre se puede parametrizar de la siguiente manera. Hay otras formas de parametrizar, ¿ok? Pero esta manera siempre va a servir para dar esa parametrización. Siempre se puede parametrizar como, vamos a llamarle RT, por ser una recta, un segmento de recta, de la forma P más T por Q menos P. ¿Ok? Donde T, y además T, va a estar siempre, cuando yo doy esta parametrización, el T siempre va a estar en el intervalo 0,1. ¿Ok? Como dije, hay otras parametrizaciones, pero esta es una que sirve en todos los casos. ¿Ok? Bien, el que corresponde, el que juega el papel de P en este caso es el A y el que juega el papel de Q es B. ¿Okay? De manera que en nuestro caso, en nuestro ejemplo particular, tenemos que P es A, que es el 0,0, y Q es B, que es el 3,4. Hay que tener cuidado con esto porque cuando esta recta o esta parametrización lo que hace es indicar que estoy recorriendo este segmento de recta desde P hasta Q. ¿Ok? En esa dirección. Comienzo en P y termino en Q. Exactamente, o sea, lo que quiero decir es que si yo lo tomo al revés, si yo tomo si hubiese tomado aquí como P el punto B y Q el punto A, entonces el recorrido sería en esta dirección. ¿Ok? Pero ese no es el recorrido que estoy haciendo, el recorrido es el que va según el ejercicio, el enunciado del ejercicio, es el segmento de recta que une el punto A, 0,0 con el punto 3,4. Aquí no lo dice, pero debería decir en qué dirección se está recorriendo ese segmento. Pareciera indicar esto, pareciera que está implícito que vamos desde A hasta B, pero realmente el ejercicio no lo dice, debería decirlo. ¿Okay? Debe decirlo porque si vamos a, una de las cosas que, bueno, yo no sé si lo van a ver conmigo o con el profesor, lo más seguro es que sea con él, es que si usted invierte la orientación, si usted invierte la forma en que está recorriendo la curva, entonces la integral de línea cambia de signo. Entonces es importante decir en qué dirección uno calcula la integral de línea. Eso no pasa con las integrales de trayectoria. Si la integral es una integral de trayectoria, no importa en qué sentido, para dónde, cómo está recorriendo la curva, si en una dirección o en la otra, ¿ok? En la integral de trayectoria da siempre el mismo valor, pero en la integral de línea el signo cambia, ¿ok? Entonces es importante establecer cuál es la dirección, de qué forma estoy haciendo el recorrido sobre esa curva, ¿ok? Bien, entonces en este caso eh, podemos parametrizar el segmento, podemos parametrizar, Profe, sí, con respecto a ese cambio de signo, el valor, o sea, si, no sé, si la integral de línea nos da un valor, el valor lo que va a pasar dependiendo de en qué sentido nos digan, lo que pasa es solo cambiar de signo, o sea, si me dio 2, solo, si va en el sí, otro sentido da -2. solo cambia de signo, así Ok. es lo único que ocurre. Okay. Eso es interesante también porque algunas veces a uno, qué sé yo, cuando uno dice que recorre la curva en un sentido positivo, algunas veces la integral de línea uno la denota de esta manera. ¿Okay? Pero puede pasar que yo lo que quiero recorrer la curva, lo que quiero hacer es recorrer la curva en el sentido negativo. Entonces simplemente la relación entre estas dos es eso. Esa es la relación entre las dos. De manera que algunas veces puede ser que yo quiera calcular esta y entonces a partir de ella calculo esta cambiándole signo o viceversa. ¿Okay? Eso es interesante, es una de las cosas de interés de la integral de línea, porque puede pasar que en algún problema particular yo parametrizo la curva
recorrida en el sentido negativo, pero en realidad la quiero calcular, la integral de línea la quiero calcular en el sentido positivo. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, calculo la integral de la curva en el sentido negativo y después le cambio el signo y ya eso es todo lo que... No necesito reparametrizar la curva. ¿Okay? No necesito dar esa parametrización en el sentido en el que me interesa. No, simplemente uso la que tengo en el sentido, en el otro sentido y le cambio el signo después a la integral. ¿Ok? Esa es una de las razones por las que esto es importante. Bueno, el segmento, podemos parametrizar este segmento AB como si RT va a ser A más T por B menos A. ¿Ok? Eso colocando P y Q arriba de esta forma. P es A y, B, y Q es B. Bueno, 0, 0 más T por B por 3, 4. ¿Ok? Y eso quiere decir que esto es 3T, perdón, 3T, 4T. Esta es mi curva. Y T está en el intervalo 0, 1. ¿Ok? Entonces, a partir de esa forma general de una parametrización de una recta o un segmento de recta, ya tenemos vamos a ponerlo así, nuestra parametrización del segmento que nos dan en este problema. ¿Ok? ¿Quedó Profe, claro eso? Sí, ahí digo. siempre T siempre va a pertenecer entre 0 y 1. Sí, sí. Cuando la parametrización es esta, sí. Como dije, hay otras parametrizaciones en las que el intervalo puede ser distinto. El intervalo depende también de qué parametrización yo doy. Pero cuando el segmento de recta que va desde P hasta Q, yo lo parametrizo de esta manera, entonces el intervalo va a ir de 0 a 1. Siempre va a ser de 0 a 1. Siempre que uso esto, voy a tener P entre 0 y 1. ¿Ok? Ok, profe. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos acá? Vamos a calcular esta integral. Voy a calcularlo directamente. ¿Ok? Entonces, la integral sobre C de, ¿cómo era? De x más y al cuadrado de x más y al cuadrado de x más x menos y al cuadrado de y. Sí, esa es la integral que vamos a calcular. Esto va a ser igual, voy a poner esto un poco más por acá. Esto va a ser igual a la integral desde entre 0 y 1, que sea el intervalo en el que estamos. X más y, ¿a quién corresponde? X más y corresponde a la suma de esto. ¿Ok? Entonces vamos a tener 3x o 3t, perdón, 3t más 4t al cuadrado, ¿sí? Eso multiplicado por dx. ¿Y quién es dx? La derivada, esta es la coordenada de x, esta es la coordenada y, ¿sí? Esto es que t y esto es y de t. Entonces, dx corresponde a 3, ¿sí? La derivada con respecto a x, perdón, de la coordenada x, más x menos y, que sería 3t menos 4t al cuadrado por dy, y la derivada con respecto a y es 4. Y todo eso de t. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, nada, lo que queda ya es integrar. Bien. Tengo 7t cuadrado, 49 por el otro que es por 3, que es 147 cuadrado, más este aquí es t cuadrado nada más por 4, 4t cuadrado. Y esto de t. Bueno, y eso da lo que tiene que dar ahí, no sé, no voy a seguir, pero es fácil ver lo que da, ¿no? Bueno, vamos a completar, ya que estamos en esto. Da 151
t al cubo sobre 3. Tercero y 1 es 151 tercios. Ok, eso es lo que debería aparecer por acá. Esa es la respuesta, ¿no? Sí, esa es la respuesta. Bueno, y así con, con el resto, fíjense, vamos a ver, no sé, podemos ver el segundo. En el segundo ejemplo es algo parecido. Eh, ok. En este segundo ejemplo, pues tenemos un cuadrado con vértices, tiene un cuadrado. Ah, no, no, no es así, es una cosa así. Bueno, vamos a poner esto mejor por acá. Saben que vamos a ponerlo aquí y vamos a usar esta otra mejor, que es la que tengo que usar. Así es, esta es la situación. Tengo coordenada X, coordenada Y. Estos son los puntos, punto 0A, A0. Ya va. Entonces esta cosa no es como yo pensaba. Es A0, 0A, no es. Entonces esto es, de hecho, yo no puedo voltear esto. Es el que está allí, sino que es un rombo, de hecho. Así. Bueno, no está exactamente donde debe estar, ahí. Así. Esta es la situación, no la otra. Aquí está A0, 0A, eh, menos A0 y 0 menos A. ¿Sí? Este es el cuadrado. Bueno, no se ve como un cuadrado realmente, pero es eso lo que tenemos. Y está siendo recorrida en sentido antihorario. Es decir, así. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer nosotros es parametrizar cada uno de los segmentos. Fíjense que acá la curva no es suave. No es suave porque tiene estos picos aquí. Y esos picos hacen que pues tengamos problemas de suavidad. ¿Ok? Lo que sí podemos hacer es parametrizar, digamos que a este le llamamos C1, después viene C2, después C3 y finalmente C4. Y entonces la curva va a ser sea C1, el segmento desde A0 hasta 0A, C2 es el segmento desde 0A hasta menos A0, C3 el que va desde menos A0 hasta 0 menos A, y C4 el que va desde 0 menos A hasta A0. ¿Ok? Entonces, C se convierte en C1 seguido de C2, seguido de C3, seguido de C4. ¿Sí? Esta suma no es una suma algebraica, de la,
la que nosotros conocemos. No me refiero a esa curva, a esa suma, pero lo que me refiero es que esta suma corresponde a una, digamos, a la superposición ¿cómo podría decirlo? Al recorrido que estamos haciendo y de qué forma lo estamos haciendo. Sí, estamos haciéndolo primero C1, después C2, después C3 y después C4. ¿Ok? A eso me refiero. ¿Está bien? Por lo que la integral, y esta es de las cosas interesantes de la integral también, de la integral de línea, que voy a llamar f de s, ¿ok? F punto de s corresponde a la integral sobre C1 de f punto de s más la integral sobre C2 de f punto de s más la integral sobre C3 f punto de s y finalmente la integral sobre C4 de f punto de s. Ok, pues bien, nosotros acá vamos a necesitar parametrizar cada una de estos segmentos, pero cada uno de esos segmentos se parametriza igualmente usando esta forma general con t entre 0 y 1. ¿Ok? Una vez que hagamos esas parametrizaciones, pues nos toca calcular cada uno de ellos por separado y sumar. ¿Está claro? Entonces, yo voy a hacer solamente la integral sobre ese uno y usted hace las demás, ¿ok? Porque es básicamente lo mismo, solo que cambiando la curva, ¿ok? Sí, profe. Bueno, entonces, parametricemos C1. En el caso de C1, la parametrización de C1, fíjense que el punto inicial de este segmento es punto A0 y el punto final es el punto 0A. De manera que el primero es P y el otro es Q. Entonces, C1 tiene por parametrización a P, que sería A0, más P por Q menos P. Q menos P correspondería al punto 0A menos el punto A0. ¿Ok? Y T está en el intervalo 0,1. Esto corresponde, como decía, a P más Q menos P por T. ¿Ok? Es decir, C1 tiene esta parametrización. Va a ser A menos A por T, coma, A por T. ¿De acuerdo? Y T está en el intervalo 0,1. Aquí era cerrado, no sé por qué lo puse abierto. Cerrado. Luego, la integral de f sobre C1 de f punto de s sobre C1 corresponde, gracias, a la integral entre 0 y 1 de eh, esto que está acá. Bueno, yo lo tengo en la imagen que copié aquí. La integral va a ser de x más de x más de y, lo voy a colocar arriba. De x sería, ¿quién es de x? Esto corresponde a x de t, ¿verdad? Y esto corresponde a y de t. De x corresponde a menos a, que la derivada de x con respecto a t es menos a. Más de y es a. ¿Ok? Eso es lo que dice acá. De x más de y entre módulo de x más módulo de y. Módulo de x va a ser a menos a por t es módulo más módulo de y, que es módulo de a por t. ¿Ok? De t. Bueno, en verdad no hace falta siquiera hacer el cálculo allí porque esto da cero. ¿Ok? Abajo no va a ser cero porque abajo esto se convierte en el módulo de A por T. ¿Sí? Y como esto que está acá en A por T, quiero decir, esto es A por módulo de 1 menos T. Como T está entre 0 y 1, este módulo va a ser igual, esto va a ser
a por 1 menos t. Ok, como t está en el intervalo 0,1, 1 menos t va a ser positivo, entonces el módulo va a ser 1 menos t. Pues t, 1 menos t es positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo este denominador aquí arriba, por supuesto, da 0, pero en el denominador es a menos a por t más a por t da, que va a ser la integral de, o sea, todo esto va a ser, déjame quitar este acá y poner aquí abajo eso. Eso va a ser la integral de 0 a 1, de 0 arriba y abajo va a ser a. Entonces, ¿están de acuerdo con eso? Sí, profe. Vamos a poner aquí. ¿Vale, profe? El razonamiento en el resto de las integrales es parecido. Yo realmente no sé si va a ser cero o no va a ser cero, eso va a depender de cada curva, ¿no? Porque la función que estamos integrando es la misma, solo que las curvas van a quedar parametrizadas de manera distinta, pues porque cada una de ellas es distinta, ¿no? Entonces, hagan ustedes el cálculo de esta integral, para lo cual van a necesitar parametrizar C2, pero esa parametrización es sencilla a partir de esta forma general de parametrizar segmentos de recta, ¿ok? Parametrizan C3 y parametrizan C4 para calcular estas últimas dos integrales y pues al final suman eh, sus resultados, ¿ok? Entonces, ejercicio, termine el cálculo. Bueno, vamos a dejar eh, la clase hasta acá, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe, de lo que escribió, de lo que explicó hasta ahora, no. Ok, En el caso ajá, de una circunferencia, la parametrización ya sería distinta, ¿cierto? claro. La parametrización de la circunferencia, déjame, te muestro, creo que eso lo tengo acá. Esta es la parametrización de la circunferencia. Pero es que en realidad, Ok, fíjate, fíjate qué pasa. Lo que pasa es que en una circunferencia, esta es de una circunferencia de radio 1 y centrada en el origen. En el caso de una circunferencia, la situación es que tú vas a tener lo siguiente, vas a tener, bueno, vamos a tratar de hacerlo a mano para hacerlo rápido acá. Si está en el origen, lo que resulta es que la coordenada X, no importa quién sea el radio aquí, si el radio es R, X lo va a poder escribir como R coseno de tita y Y lo va a poder escribir como R seno de tita. Por supuesto, tita en el intervalo 0,2 pi si quieres cubrir toda la circunferencia. Si quieres cubrir solamente una parte, como lo que está en el primer cuadrante, por supuesto, restringe el intervalo al intervalo 0 pi medios o al intervalo pi medios pi si es el del segundo cuadrante o si es toda la parte superior de 0 a pi y así, ¿ok? Dependiendo de lo que necesites. ¿Está claro? ok, chévere. Gracias, Cuando, profe. bueno, cuando la circunferencia está centrada en otro punto, imagínense que la circunferencia tiene centro HK, entonces la parametrización, en cambio, va a ser simplemente trasladamos el centro. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Sumamos h a la coordenada x, sumamos h aquí y va a quedar así. Y lleva a ser k más r seno de tita. Ok, esa sería la parametrización en el caso de que la circunferencia está con otro centro. Ok, en general esa sería la forma, una parametrización. Hay otras. Ok, fíjense que acá, esta curva, además hay que tener en cuenta que así parametrizada, la circunferencia está siendo recorrida en el sentido antihorario. Ok, pero si uno, por ejemplo, cambia acá el seno, lo coloca en la primera coordenada y el coseno en la segunda, la circunferencia, tendríamos la misma circunferencia, pero recorrida en sentido horario. ¿Ok? Otra cosa es que cuando usted calcula la derivada de esto y le toma su norma, la norma de eso es 1.
pero resulta que yo puedo parametrizar la circunferencia también de esta otra manera. Y ahora el t pertenece al intervalo 0,1. Porque fíjense que cuando t vale 0 acá, en esta primera parametrización, aquí voy a tener coseno de 0, seno de 0, que es el punto 1, 0, ¿sí? Cuando t vale pi medios, voy a tener coseno de pi medios, seno de pi medios, que sería el punto 0,1. Y entonces uno se da cuenta de que comienzo acá, en este punto, y voy hacia acá, ok, voy recorriendo la curva en este sentido. Cuando t vale pi, voy a tener coseno de pi, seno de pi, que sería menos 1, 0, que estaría en este punto, y entonces sigo recorriendo la curva de esta forma. Es decir, esta parametrización es una parametrización de la circunferencia en el sentido antihorario. Okay. Si yo cambio estas dos, coloco en la primera coordenada seno y en la segunda coseno, el sentido cambia, va a ser horario. Okay. Esta otra, que está acá, resulta que tiene el mismo recorrido, ¿sí? Va desde 0 hasta, o sea, comienza en este punto y termina en el mismo punto recorriéndola en sentido antihorario, solo que con una rapidez mayor, ¿ok? Porque si usted calcula la derivada de esto, eso va a quedar 2 pi por menos seno de 2 pi t, coma 2 pi por coseno de 2 pi t. Entonces va a quedar un factor común 2 pi allí, ¿ok? Cuando usted toma la norma de eso, la norma es 2 pi, ¿ok? Resulta que esa norma es la rapidez de la curva. Entonces, ambas curvas, ambas parametrizaciones, son parametrizaciones de la misma curva, de la curva, la circunferencia unitaria centrada en el origen, pero esta la recorre, y además ambas la recorren en el sentido antihorario, pero esta la recorre con una velocidad igual a 1, con una rapidez igual a 1, y esta con una rapidez igual a 2 pi, más rápido. ¿Okay? Esta la recorre de forma más rápida. Entonces, lo que ocurre es que con las parametrizaciones, dada una curva, yo puedo parametrizarla de muchas maneras. ¿Okay? La cuestión es que en lo que tiene que ver con integrales de trayectoria, la integral de trayectoria de una función sobre una curva da lo mismo sin importar cuál parametrización estemos dando. No importa si se recorre más rápido, más lento, al revés, no importa, da lo mismo. Pero en el caso de las curvas, de las integrales de línea, lo único que cambia es el signo, dependiendo de si cambia la orientación en la que estoy recorriendo a la curva. ¿Ok? Pero aunque la rapidez sea mayor, no importa, la integral de línea va a ser la misma. ¿Ok? Salvo por el signo. Entonces, en fin, hay muchas parametrizaciones para las curvas, eh, solo que, bueno, algunas convienen más que otras para ciertos cálculos. ¿Ok? Y conviene también, por supuesto, saber cómo obtener estas parametrizaciones para entonces tener eh, mejores posibilidades, digámoslo así, de el cálculo que nos piden hacer, de obtener el cálculo que nos piden hacer, el resultado, digamos. ¿Ok? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, a la orden. Entonces, si no hay más dudas, vamos a dejarlo hasta acá. ¿Ok? Vale, profe, cuando pueda nos envía ese PDF, por favor. Sí, ya se los voy a pasar. Recuerden que hay un error ahí con la integral esa que dije que tenía un problema. Voy a tratar de cambiarlo antes de mandárselo, pero si no, tomen en cuenta eso, ¿ok? Sí, profe, está bien. Bien. Bueno, entonces nos vemos Dios mediante la próxima semana. Ya saben, si tienen alguna duda, pues escríbanme. Vale, Chévere, profe, hasta profe. el próximo Gracias. viernes. Chao, que Vale, pasen muy listo, bien. gracias. Feliz día.